Buenas tardes, mi nombre es Adrián Sala, soy docente de la Cátedra de Contabilidad Intermedia, específicamente de Contabilidad 2 y Contabilidad 3 del Campus La Morita de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta Universidad de Carabobo. Actualmente voy a desempeñar el rol de su facilitador en esta asignatura de Contabilidad 2 que forma parte de la carrera de Ciencias Fiscales. Soy contador público, egresado de esta casa de estudio en el año 2008. También cuento con una maestría en el área de Administración del Trabajo y Relaciones Laborales y también dispongo de un doctorado en gerencia. En el día de hoy les presentaré lo que forma parte de la unidad número 1 que tiene que ver acerca de la contabilidad del efectivo, específicamente de la contabilidad tanto de la caja chica como de la conciliación bancaria. Entonces vamos a proceder a desarrollar la unidad número 1. En primer lugar, tenemos en esta unidad número 1 lo que es la definición de la caja chica. Podemos definir la caja chica como un fondo que se establece para realizar pagos menores dentro de la organización, ya que realizarlo mediante cheques resultaría impráctico. Aquí hay que imaginarse el solo hecho de que cada vez que la empresa se viera en la necesidad de comprar, por ejemplo, un botellón de agua por solicitar la impresión de una copia o incluso por hacer la cancelación de un almuerzo de cualquier día, se viera en la necesidad de emitir un cheque. Eso resultaría totalmente impráctico, por lo cual las organizaciones, por lo general, utilizan esta figura de la caja chica para suplir todos esos gastos menores. Claro está que el tamaño y digamos la cuantía de ese fondo de caja chica va a depender del tamaño de la entidad. Algunas entidades decidirán que un fondo fijo de, por ejemplo, 20 millones resultará suficiente, como para otros será insignificante y necesitará 100 millones de bolívares. Eso va a depender del tamaño y de las dimensiones de la organización. Todo ello dependerá también de las políticas que se establezcan en una organización, ya que para algunos será viable la utilización de esta caja chica como para otros no. Y también hay que considerar que la utilización de los cheques en esta situación del país actual está cayendo prácticamente en desuso. Ahorita prácticamente todo se maneja desde el punto de vista electrónico mediante pagos con pago móvil, transferencias bancarias o cualquier otro instrumento que va dejando en desuso el uso del cheque. En el caso de la caja chica, si así lo decide la organización implementarlo, allí va a tener que considerar la constitución de lo que se conoce como un reglamento de caja chica. En ese reglamento de caja chica se van a establecer cada uno de los lineamientos que van a regular el funcionamiento. Allí por lo general se establece cuál es la figura del custodio, quién le va a hacer la administración de ese fondo y cuáles van a ser los gastos que van a ser permitidos o no. Todo eso debe de ser establecido de antemano y por escrito, ya que formará parte de los lineamientos del control interno de esa organización. No establecerlo de esa manera generará que cada uno de los empleados que estén involucrados en ese proceso lo que hagan es realizar las actividades bajo criterios de discrecionalidad y no es lo adecuado. Es por ello que es importante establecer esa figura conocida como reglamento de caja chica. Ahora bien, una vez establecido ese reglamento de caja chica, destinado una vez ese custodio o responsable del fondo y también determinado quién es el que le va a hacer la administración y los arqueos sorpresivos, contablemente debe de hacerse el registro de la caja chica. ¿Cómo hacemos el registro de la caja chica? Es sumamente sencillo, es como el asiento que vemos allí.
Es simplemente hacerle un cargo a la cuenta de caja chica y hacerle un abono a la cuenta de banco o la cuenta de caja. Obviamente se le va a hacer un abono a la cuenta de banco si ese fondo se crea mediante la emisión de un cheque, una transferencia bancaria, o todo lo contrario, se le va a hacer un abono a caja si se crea el fondo mediante la emisión del efectivo. Esa cuenta de caja chica y de banco no debemos olvidar que es una cuenta de activo, es de naturaleza deudora, es decir, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Allí le coloqué una nota muy importante que no pueden olvidar, que la cuenta de caja chica, una vez creada, se le podrá realizar cargos y abonos únicamente si existe un aumento o una disminución del fondo. Es decir, una vez que nosotros creamos esa cuenta de caja chica, no podemos movilizarla libremente por un capricho nuestro de vamos a cargarla, vamos a abonarla. No, señor. Eso debemos nada más de movilizarlo en dos circunstancias. Cuando existe un aumento, una disminución del fondo o en tercer lugar, cuando decidimos eliminar el fondo. Si nosotros necesitamos aumentar el fondo de la caja chica, lo vamos a tener que aumentar realizándole un cargo. Por el contrario, si decidimos disminuir la caja chica, vamos a tener que disminuirla mediante un abono a la cuenta de caja chica. Y asimismo, si nosotros decidimos eliminar la cuenta de caja chica, lo vamos a tener que realizar mediante un abono. Entonces debemos de tener en cuenta que una vez creada esa cuenta de caja chica, no puede movilizarse libremente, únicamente vamos a poder reflejarlo y realizarlo cuando existe aumento o disminución o en todo caso también eliminación del fondo. Una vez desarrollado lo que es el asiento de creación de la caja chica, un punto de suma relevancia tiene que ver acerca del arqueo de la caja chica. Es importante siempre realizar arqueos sorpresivos con la finalidad de comprobar el correcto uso del fondo. Este arqueo consiste básicamente en realizar un conteo físico de todas las existencias en efectivo, billetes y monedas, y los comprobantes que pueden ser facturas, recibos, vales o cheques postdatados, los cuales deben de coincidir con el monto del fondo fijo. De existir alguna discrepancia, se determinará sobrante o faltante. Es decir, siempre es importante que ese custodio que recibió X cantidad de dinero para establecer ese fondo fijo sea vigilado constantemente o regular, depende de las políticas que tenga la organización para ello, a los fines de constatar si realmente le está dando el uso o no al fondo fijo. Básicamente se sugiere que estos arqueos sorpresivos lo decide el administrador del fondo en un día que él considere conveniente. No es bueno que tampoco él le avise previamente al custodio. Tiene que ser más bien sorpresivo. Tiene que ser en un momento donde ese custodio ni se imagine que se le va a hacer esa supervisión para ciencia cierta verificar que también o no se está desarrollando allí ese procedimiento de caja chica. Básicamente, cuando se hace ese arqueo sorpresivo, uno se dirige, o la persona que hace la actividad se dirige hacia ese custodio y le solicita todas las existencias que él tenga de ese fondo. Básicamente, ¿qué le va a presentar ese custodio de caja chica? Puede ser que le facilite una serie de facturas o recibos por todos aquellos gastos que él haya realizado hasta ese momento y por todo lo que aún no haya gastado va a tener que tenerlo representado en efectivo, es decir, en billetes y monedas. Debe de quedar muy claro que en ese arqueo sorpresivo nada más vamos a considerar como efectivo billetes y monedas únicamente. Claro está que actualmente en nuestro cono monetario no tenemos realmente monedas, pero en el momento que lleguen a existir nuevamente, esas deben de ser consideradas como efectivo. Entonces, en ese arqueo sorpresivo, puede ser que ese custodio nos presente billetes y monedas que significarán efectivo, o puede ser que nos presenten una serie de facturas, comprobantes y vales que representarán
todos los comprobantes de ese arqueo sorpresivo. Todas esas existencias de efectivo más todas las existencias de comprobante deberán de coincidir con el fondo de caja chica. Si esto no coinciden, estaremos en presencia de un faltante o de un sobrante. Para ello, a continuación, vamos a ver lo que son las fórmulas más elementales que se pueden presentar al momento de realizar un arqueo sorpresivo. Fíjense que siempre al momento de realizar un arqueo sorpresivo, como lo vemos allí en la primera fórmula, el fondo fijo siempre tiene que ser igual a ese efectivo que nos presenta el cajero, más la serie de comprobantes que pueden ser facturas, recibos y vales, ambos, la sumatoria, debe de coincidir con el fondo de caja chica. Fíjense ese pequeño ejemplo. El fondo fijo es de 50 millones de bolívares. Es decir, allí el custodio responsable debe de respondernos por esos 50 millones de bolívares. Resulta que le hicimos el arqueo sorpresivo y él nos presenta a través de una serie de facturas, recibos y vales un total de 30 millones de bolívares. Adicional, nos presenta entre unos billetes y monedas 20 millones de bolívares. Entonces allí totalizamos el total de efectivo de 20 millones de bolívares más el total de comprobante de 30 millones de bolívares. Obtenemos un gran total de 50.000 bolívares. Entonces en ese escenario no existiría mayor inconveniente por la sencilla razón que esos 50 millones en los cuales él es responsable me lo está debidamente soportado entre 20 millones de bolívares en efectivo y 30 millones de bolívares a través de comprobante. Ahora bien, ¿cuándo se nos va a presentar un faltante? Va a existir un faltante cuando notemos que ese cajero nos presenta una serie de efectivos más una serie de comprobantes y nos fijamos que eso totaliza un monto mucho menor al fondo fijo. Cuando eso sea así, estamos en presencia de un faltante. Fíjense allí en ese pequeño ejemplo donde el fondo fijo es de 50 millones de bolívares. Le hacemos el arqueo sorpresivo y en esta oportunidad nos presenta en efectivo 20 millones de bolívares y nos presenta en comprobantes 20 millones de bolívares. Si totalizamos efectivo más comprobantes, eso nos da un gran total de 40 millones de bolívares. Si comparamos esos 40 millones de bolívares representados entre efectivo más comprobantes contra el valor del fondo fijo de 50 millones de bolívares, vemos que allí inevitablemente se está presentando un faltante de 10 millones de bolívares, porque ese cajero o custodio responsable debía de respondernos por 50 millones de bolívares y únicamente lo está haciendo por 40 millones de bolívares. Ahora bien, ¿cuándo se va a presentar un sobrante de caja chica? Un sobrante de caja chica se va a presentar cuando el total de efectivo más el total de comprobante es más bien superior al valor del fondo fijo. Vamos a verlo a través de un pequeño ejemplo. En este ejemplo hipotético, el fondo fijo de caja chica es de 50 millones de bolívares y en esta oportunidad el arqueo nos revela, mediante lo que nos entregó ese custodio, que tiene en efectivo un total de 20 millones de bolívares y tiene un total de comprobantes de 35 millones de bolívares. Entonces allí si nosotros totalizamos el total de efectivo más el total de comprobantes, eso nos da un gran total de 55 millones de bolívares. Al comparar esos 55 millones de bolívares contra los 50 millones, que era el valor del fondo fijo, allí inevitablemente nos percatamos de que a este custodio le sobran 5 millones de bolívares. Esos 5 millones de bolívares al momento del arqueo sorpresivo deben de ser considerados como un sobrante de caja chica, motivado que este custodio debía de responder por 50 millones de bolívares y en el arqueo reveló que más bien nos está respondiendo con 55 millones de bolívares.
Entonces ese es el panorama que se nos puede presentar al momento de realizar un arqueo sorpresivo. Siempre debemos mantener o garantizar esa igualdad de la primera fórmula, donde el fondo fijo sea igual al efectivo más el comprobante. Cuando eso no sucede así, inevitablemente vamos a tener que reflejar al momento de ese arqueo sorpresivo o un faltante o un sobrante. Ahora bien, dentro de las notas muy importantes que debemos de tener en ese momento que se realice el arqueo sorpresivo, la primera que vemos allí es que los cheques emitidos a nombres de cajeros, empleados o gerentes se encuentren postdatados o no, nunca deberán ser considerados como efectivos, ya que constituye una violación del control interno. Ya quedamos desde el punto de vista de la definición de un fondo de caja chica, que es aquel que se establece para realizar pagos menores dentro de la organización. Eso debe de quedar muy claro. Un fondo fijo de caja chica no se establece para estar dando préstamos a terceros, es únicamente para gastos exclusivos de la entidad. Es por ello que si nosotros en ese arqueo sorpresivo notamos que existe un cheque emitido a nombre de un cajero o un empleado, para nada podemos considerarlo como efectivo. Debemos de considerarlo simplemente como una cuenta por cobrar a empleados, ya que allí la naturaleza del fondo no es para estar dando préstamos. Vamos a verlo a través de un simple ejemplo. Imagínense que nosotros somos gerentes de una tienda que se dedica a la compra y venta de lencería. Resulta que nosotros designamos a una de las trabajadoras como custodia del fondo. Ella lo hace de manera muy correcta, pero resulta que cuando nosotros le realizamos el arqueo sorpresivo, notamos que allí se encuentra un cheque que se le entregó a otra compañera de trabajo. Cuando nosotros verificamos la situación, ella confiesa en ese arqueo sorpresivo que resulta que esa otra trabajadora no tenía el día anterior para cubrir el costo del pasaje para ir hasta su casa y entonces en consecuencia ella le solicitó que le diera un dinero de ese fondo de la caja chica. Vino ella y le otorgó parte de ese dinero de la caja chica y luego esta compañera en vez de devolver ese dinero en efectivo, simplemente lo que le hizo fue emitirle un cheque y se lo entregó a ella, a esa custodia responsable, con la mala suerte de que esa custodia responsable no le dio chance de asistir hasta la institución bancaria a formalizar el cobro del mismo. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos ese arqueo sorpresivo, encontremos ese cheque, no lo podemos considerar como efectivo. Mire, ni por más seguridad que tengamos que ella va a ir hasta la institución bancaria y va a formalizar el cobro del mismo. No, debemos de ser considerados como una cuenta por cobrar empleado. Otro punto muy importante es que un cheque postdatado, o como se llama, postfechado, es aquel que se otorga físicamente un día, pero tiene una fecha de expedición futura. Ejemplo, supongamos que un cheque se entrega en un día como hoy, 1 de julio del año 2021, pero resulta que cuando revisamos ese cheque, tiene como fecha de emisión 21 de diciembre del año 2021. ¿Será que cuando la persona asista a la institución financiera le van a hacer el pago de ese cheque? Por supuesto que no, porque aunque el cheque fue entregado un 1 de julio del año 2021, realmente va a ser exigible su cobro cuando llegue el 21 de diciembre del 2021. En consecuencia, eso es lo que se conoce como un cheque postdatado o postfechado, es decir, aquel que se entrega físicamente un día actual, pero tiene una fecha de expedición futura cuando se revisa con mayor detenimiento. También debemos de considerar que un vale de caja chica es un comprobante por gastos menores que realiza el cajero a fin de soportar algunas erogaciones de efectivo del fondo fijo. Digamos que ese vale de caja chica es un documento transitorio donde se elabora para tenerlo allí como un soporte en esa caja chica mientras llega la factura o ese recibo que va a soportar finalmente el gasto. Cuando llegue esa factura o ese recibo,
Allí se inutiliza ese vale de caja chica o se destruye y se sustituye por la factura o el recibo de la compra. Otro punto muy importante en el tema de caja chica tiene que ver con el reembolso de la caja chica, es decir, aparte de realizar ese arqueo sorpresivo, de una vez tiene que determinarse cuánto es el monto necesario para reponer el fondo de la caja chica. Es por ello que desde el punto de vista conceptual podemos decir que el reembolso de caja chica, al momento de efectuarlo y determinar el monto del cheque emitir, se debe de considerar el fondo de caja chica, el efectivo y cualquier variación ocurrida del fondo al momento del arqueo. El cheque emitir se va a calcular de la siguiente manera. Para calcular ese valor del cheque vamos a tener tres opciones. Vamos a ver la número 1. Debe de quedar claro que esta opción número 1 va a ser aplicable única y exclusivamente cuando el fondo fijo no varía. Si es así, el valor del cheque emitir va a ser igual al fondo fijo menos el efectivo. Ahora bien, cuando el fondo fijo varía, no vamos a poder utilizar esa primera fórmula que acabamos allí de ver, sino vamos a tener que aplicar la segunda opción que nos dice que el valor del cheque emitir va a ser igual al fondo fijo más o menos la variación del fondo menos el efectivo. Porque allí tiene que ser más o menos, va a depender si allí la gerencia al momento de realizar ese arqueo sorpresivo y al momento de decidir, digamos, ese reembolso, decide aumentar o disminuir el fondo. Si decide aumentar el fondo, obviamente allí el fondo fijo le vamos a tener que sumar ese aumento del fondo y le vamos a tener que restar el efectivo. Por el contrario, si la gerencia decide disminuir el fondo fijo de la caja chica, vamos a tener que tomar el fondo fijo, restarle lo que es la disminución del fondo y restarle también el valor del efectivo. No nos gusta esa segunda opción, esa segunda fórmula, tenemos una tercera. La tercera nos dice que el valor del cheque emitir, que ojo, también la podemos utilizar únicamente cuando el fondo varía, es tomar el valor del nuevo fondo fijo menos el efectivo. Porque si ustedes se fijan, esta opción número 3, digamos que es una fórmula simplificada de la opción número 2, porque si bien nosotros en la opción 2 agarramos el fondo fijo y le sumamos o le restamos la variación, nosotros podemos decir que al agarrar el valor del fondo fijo inicial y al considerarle ya sea el aumento o la disminución del fondo, ¿qué vamos a obtener al final? Al final vamos a tener lo que se conoce como nuevo fondo fijo. Entonces una opción más simplificada de esa opción número 2 es la fórmula 3, que es calcular directamente el valor del cheque emitir tomando el nuevo fondo fijo menos el efectivo. Ahora bien, un punto muy importante acerca de la conciliación bancaria, que es lo que forma parte de la otra contabilidad del efectivo, es que en la mayoría de los casos el saldo de los estados de cuentas bancarios no coincide con el saldo registrado en el mayor auxiliar de bancos de la empresa. Por lo cual, con el uso de esta técnica, logramos determinar las diferencias existentes y obtener el saldo correcto a una fecha determinada. No debemos nunca de olvidar que las organizaciones son operadas, manejadas, desarrolladas, como lo quieran ver, por seres humanos, los cuales somos susceptibles de cometer errores. Muchas veces o en muchas oportunidades se suelen presentar diferencias muy marcadas en los saldos bancarios, pero ellos responden por ciertas circunstancias específicas. No podemos olvidar que esas diferencias de qué va a surgir, de comparar mayor auxiliar de la cuenta de banco de la empresa y comparar los estados de cuenta bancarios que puede ser emitido por cualquier institución bancaria. No podemos olvidar que de acuerdo al Código de Comercio de la República Bolivariana de Venezuela, todo comerciante debe de llevar obligatoriamente 3 libros contables, que es el libro diario,
el libro mayor y el libro de inventario. Y en el caso de que se trate de sociedades mercantiles como la compañía anónima, allí debe de llevar dos libros adicionales, que es el libro de actas de asamblea y el libro de accionistas. Pero adicional a esos 5 libros obligatorios, en el caso de las compañías anónimas, cualquier organización puede decidir llevar los libros auxiliares que estime conveniente, ya sea para llevar un mayor control en la cuenta de banco, llevar un mayor control en los activos que forman parte de la propiedad, planta y equipo, es decir, todas las organizaciones lo podrán decidir por libre elección. Y por lo general, para la cuenta de banco se sí suele establecer e implementar un mayor auxiliar. ¿Qué sucede? Cuando por lo general se llega a final de mes y se compara el saldo presente en ese mayor auxiliar versus el estado de cuenta bancario, allí a veces nos percatamos de que los saldos no coinciden y eso se puede deber a ciertas circunstancias que tienen que ser aclaradas al cierre de cada mes para poder llegar al saldo correcto a una fecha determinada. Ahora bien, aclarado ese punto, vamos a ver cuáles son las partidas que se encuentran sujetas a conciliación por lo general, es decir, cuáles son las más comunes que se pueden encontrar. Tenemos en primer lugar los cheques pendientes o en tránsito. Son cheques que fueron emitidos por la empresa, pero que aún no ha sido cobrado por su beneficiario en el banco. Es decir, fueron cheques que la empresa, para efectuar el pago de X montos, ya sea por el pago de un servicio o la adquisición de un producto, ya fue emitido para honrar con ese compromiso. Y al momento de que fue emitido ese cheque, ya fue reflejado así desde un punto de vista contable. Pero resulta que ya se reflejó en nuestro mayor auxiliar desde un punto de vista contable, pero al revisar el estado de cuenta bancario nos fijamos que ese cheque aún no ha sido cobrado por su beneficiario. Posiblemente ese beneficiario no le dio tiempo de formalizar el cobro del mismo, por lo cual ese saldo aún permanece disponible en la institución bancaria. Por tratarse así, de esa manera, eso nos va a originar a fecha de cierre del mes una clara diferencia en cantidad. Entonces, eso es lo que se conoce como un cheque pendiente o en tránsito, es decir, un cheque no podemos olvidar que fue emitido por la empresa, pero que por algún motivo su beneficiario no lo ha cobrado en el banco. Otra partida sujeta a conciliación son los depósitos en tránsito. Por lo general, los depósitos en tránsito son depósitos enviados a final de mes por la empresa y estos no han sido acreditados en la institución bancaria, es decir, fueron depósitos que ya fueron reconocidos en ese mayor auxiliar de la empresa desde un punto de vista contable, pero nos fijamos al verificar el estado de cuenta bancario que aún esos depósitos no han sido acreditados. Los motivos por los cuales no han sido acreditados pueden ser muy variados. También esto suele suceder cuando existe por lo menos una transferencia entre cuentas de bancos diferentes. Allí, cuando se tarda ese proceso de, digamos, de hacerse efectivo ese pago o ese depósito, eso suele generar una partida sujeta a conciliación. Otra también que está sujeta a conciliación son las notas de débitos, que son cargos efectuados por el banco por conceptos de intereses, mantenimientos de cuentas y comisiones bancarias, que por lo general no son reflejadas de manera oportuna por la empresa. Es decir, cada vez que la empresa necesita hacer el cobro de una comisión bancaria, o ya sea por el cobro de intereses o mantenimiento de cuentas, la única forma que ellos tienen para reflejarnos ese cargo es emitiendo una nota de débito. Esa nota de débito va a disminuir nuestro saldo disponible en banco. ¿Qué sucede? Esas notas de débito, cuando son emitidas, por lo general no son reflejadas de manera oportuna desde un punto de vista contable por parte del analista en ese mayor auxiliar de la cuenta de banco. Porque el usual es, en el caso de las notas de débito,
es que espere hasta el final de mes y es donde realmente se formaliza el registro de cada una de ellas. Pero es poco práctico que día a día, a medida que se vayan generando las notas de débito, se vayan reflejando desde un punto de vista contable. Por lo general, eso no sucede así. La cuarta partida que está sujeta por lo general a conciliación son las notas de crédito. Estas notas de crédito se pueden originar por abonos efectuados por el banco, por conceptos de intereses ganados, préstamos otorgados y otros, que por lo general no son reflejados de manera oportuna por la empresa. Es decir, cada vez que la institución bancaria nos les interesa depositarnos en cuenta un dinero, ya sea por un préstamo o por abonarnos unos intereses si se trata de una cuenta de ahorro, la única manera que ellos tienen de efectuarlo es a través de la emisión de una nota de crédito. Esas notas de crédito, por lo general, también el analista no la registra cada día que se va generando, sino que espera a que finalice el mes y es donde realmente va a empezar a corregir cada una de esas situaciones, donde realmente va a tomar las notas de crédito y va a proceder a su registro contable. Otra partida que por lo general se encuentra sujeta a conciliación son las que se denomina errores. Estos errores pueden ser cometidos por la empresa o por parte de la institución bancaria, donde se registran las operaciones por unas cantidades distintas a la prevista. Errar es de humano. Puede suceder que a veces cuando realizamos un pago y reflejamos un cheque, debió de reflejarse por un monto y se hizo finalmente por otro. Ejemplo, si necesitamos pagar, por ejemplo, un lote de mercancía X comprada, la que necesite la empresa, y el cheque era por 50 millones de bolívares, a veces hay personas que se equivocan y lo emiten por los 50 millones de bolívares, pero al momento que lo van a reflejar contablemente, lo hacen por una cantidad inferior o superior. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no colocamos en ese registro contable la cantidad exacta, eso va a originar una diferencia en cantidad. ¿Por qué? Porque contablemente vamos a tener reflejado un monto y cuando la persona formalice el cobro o el pago de ese instrumento en la institución bancaria, lo va a efectuar por un valor diferente. Entonces, eso va a originar una clara diferencia en cantidad. La sexta partida más común que se puede presentar en conciliación bancaria son los cargos o abonos incorrectos, o como algunos por allí lo denominan, mal contabilizados, que son cargos o abonos efectuados de acuerdo a la naturaleza contraria de la operación. Es decir, que probablemente debieron de ser reflejados por el debe y fueron reflejados por el haber. Todas esas partidas que se encuentre reflejada por una naturaleza contraria va a originar una diferencia en cantidad que debe de ser soportada y debe de ser corregida al momento de efectuar la conciliación bancaria. En este caso, cuando se encuentren mal contabilizados, la única manera de ajustarla sería por el doble de la operación. Es la única manera de poder corregir el error efectuado. ¿Por qué lo vamos a hacer siempre por el doble? Porque es la única forma de corregirlo, ya que por el primer registro que se realice, allí se está eliminando el registro incorrecto y por la segunda parte del registro que se efectúe, estaríamos dejando el saldo correcto, ya sea por el debe o por el haber. Ahora bien, un punto muy importante es la naturaleza de la cuenta de banco. En la contabilidad de la empresa no es novedad, no podemos olvidar que tiene una naturaleza deudora, es decir, que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Pero por el contrario, la cuenta de bancos en la institución bancaria, en cualquiera que sea, es de naturaleza acreedora. Es decir, va a aumentar más bien por el haber y va a disminuir por el debe.
Ahora, ¿por qué será que la contabilidad en la institución bancaria es de naturaleza contraria? Bueno, es de naturaleza contraria porque toda institución bancaria tiene la obligación de devolverle a todos sus tarjetavientes, a todos sus depositarios, tiene que devolverle todas las cantidades de dinero y capital que han sido abonados en cada una de las cuentas. Es decir, esa institución bancaria tiene la responsabilidad de devolver el dinero cuando lo solicite su cliente. Entonces, de esa manera, todos esos depósitos que ellos van captando al final representan un pasivo para ellos. Es un pasivo porque, repito, tienen la obligación legal de devolver cada una de las cantidades de dinero involucradas. Es por ello que se suele decir que la contabilidad de las instituciones bancarias es la contabilidad espejo o también como la denominan por allí, la contabilidad contraria, porque en la empresa es naturaleza deudora y en la institución bancaria la cuenta de banco es de naturaleza acreedora. Eso lo podemos ver a través de dos mayores analíticos, allí como los vemos en la presentación, bien sencillo. El primero tiene que ver con el mayor auxiliar de la empresa, que allí les coloqué que es de naturaleza deudora, es decir, aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y en el caso de la cuenta de banco es naturaleza acreedora, aumenta más bien por el haber y disminuye por el debe. Ahora bien, cuando la empresa decide efectuar un depósito, tiene que reflejarlo en su cuenta de banco por el debe. ¿Qué pasa? Cuando ese depósito lo recibe la institución bancaria, la única forma que ellos tienen para acreditarnos ese dinero en cuenta es reflejárnoslo por el haber. Ahora bien, cuando la empresa emite un cheque para realizar un pago, esa erogación financiera lo debe de hacer justamente por el debe. Fíjense que al momento de que lo reciba la institución bancaria, la única manera que tiene para disminuirnos ese saldo en cuenta es reflejándolo por el debe. Ahora bien, cuando la institución bancaria emite una nota de débito para calcularnos y además cobrarnos una comisión bancaria o una comisión por mantenimiento de cuenta, la única forma que ellos tienen de hacerlo es mediante un cargo. Ahora, cuando lo recibe la empresa, lo debe de reflejar obligatoriamente por el haber. Seguidamente, ahora más bien cuando la institución bancaria necesita es emitir una nota de crédito para abonarnos un dinero, ya sea por intereses ganados o un préstamo otorgado, lo debe de efectuar sin lugar a dudas por el haber. Cuando lo reciba la empresa, el analista contable, no le quedará más remedio que reflejarlo por el debe. Entonces, si nos fijamos, es una contabilidad totalmente espejo, porque para lo que la empresa representa un cargo, ¿cómo representa para la institución bancaria un abono? Caso contrario, todo lo que para la empresa representa un abono, para la institución bancaria va a representar un cargo. Entonces allí claramente se ve la naturaleza, tanto en la empresa como en la institución bancaria. No podemos olvidar que siempre en la empresa va a ser de naturaleza deudora y en la institución bancaria va a ser de naturaleza acreedora. Esto por lo general es lo que causa más confusión, ponerse desde el punto de vista de ambas entidades, ya sea desde el punto de vista de la empresa o desde el punto de vista de la institución bancaria. Esto es clave para ir analizando cada una de las operaciones, porque en base a eso, cada una de esas partidas que estuvieron sujetas a conciliación, que las vimos antes de la naturaleza de la cuenta de banco, deben de ser analizadas bajo este mismo esquema. Allí tenemos que estar muy conscientes dónde deben de ser reflejados los depósitos y dónde deben de ser reflejados los respectivos cheques. Ahora bien, no existen recetas mágicas para nosotros reflejar o elaborar cualquier conciliación bancaria. Cada quien decide la mejor manera para efectuar. Sin embargo,
Yo recomiendo hacerlo a través de una serie de 4 pasos para irle dando un orden más lógico a la operación. Yo considero que el paso número 1 para una conciliación bancaria es precisar los saldos a la fecha en la cual será realizada la conciliación bancaria. Es decir, si ustedes están conciliando el mes de noviembre, van a tener que precisar el saldo al mes de noviembre. Si están conciliando es el mes de enero, van a tener que precisar el saldo al mes de enero. Eso es vital. Precisar cuánto es el saldo al momento en el cual nosotros necesitamos conciliar. Y allí cuando nosotros precisamos ese saldo, es donde realmente nos fijamos que existe diferencia en los mismos, donde uno no cuadra con el otro. Luego de realizar ese paso número 1, el paso número 2 es revisar la conciliación del mes anterior, si es que la tenemos, a fin de verificar que se hayan efectuado las correcciones en el mayor auxiliar de la empresa y en la institución bancaria. ¿Qué sucede? Las conciliaciones bancarias deben de reflejarse y realizarse mes a mes. Y una vez que ellas se realizan, es importante que al mes siguiente, cuando se vuelva otra vez a conciliar, debe de ser verificado cada uno de esos cargos o esos abonos que fueron solicitados en la conciliación. Es la única manera de cerciorarnos que se haya corregido a fin de que los saldos estén presentados de una manera correcta. Cuando ya se ha hecho de esa manera, el paso número 3 va a ser cotejar o comparar el mayor auxiliar de la empresa contra el estado de cuenta bancario. Allí es importante verificar cada una de esas operaciones que tenemos en nuestro mayor auxiliar contra el estado de cuenta bancario a fin de verificar cada una de ellas. Y como paso final o paso número 4 es hacer lo contrario, que es cotejar o comparar el estado de cuenta bancario contra el mayor auxiliar de la empresa. A través de esta serie de 4 pasos no vamos a tener ningún inconveniente para realizar cualquier ejercicio de conciliación. Ahora bien, como última parte del tema de conciliación, les presento lo que es el formato de conciliación. Hay miles de métodos para realizar la conciliación. Algunos utilizan saldos iguales, otros utilizan saldos encontrados y bueno, eso lo pueden hacer con formatos de 5 columnas como este que tenemos aquí. Hay otros que lo realizan con 4 columnas, otros con 3, otros inclusive con 2 solamente y hasta con 1. Es decir, existe una amplia gama de opciones. A mí la experiencia me ha dicho que la forma más sencilla de elaborarlo es a través de ese formato de 5 columnas. ¿Qué vamos a tener en ese formato que es importante que lo elaboren? En primer lugar, deben de incluir el nombre del banco. Segundo, deben de incluir como título que se trata de una conciliación bancaria. Y finalmente tienen que colocar en ese encabezado qué mes es que están conciliando. Seguidamente, allí en esas 5 columnas que vamos a trabajar, en la primera vamos a colocar lo que es la descripción de todas las partidas que van a estar sujetas a conciliación. Seguidamente, la segunda y tercera columna es para colocar todos los ajustes que van a estar propuestos para libros, es decir, contabilidad de la empresa. No podemos olvidar que el saldo de la cuenta en empresa, banco, va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. Y la cuarta y quinta columna es para simbolizar y señalar todos los ajustes que van a ser propuestos para bancos, pero banco de la institución financiera. Allí no podemos olvidar que la naturaleza es totalmente contraria, va a aumentar por el haber y va a disminuir por el debe. Allí es muy importante tener ese orden al momento de que se esté efectuando la conciliación bancaria, respetando libros y respetando, por supuesto, las operaciones de la institución bancaria. Allí los errores pueden ser que se cometan algunos por parte de la institución bancaria y otros por la empresa, aunque claro, no es muy usual que se cometan por parte de las entidades financieras, ya que ellos cuentan con sistemas más robustos, sistemas informáticos y automatizados que por lo general suelen minimizar esta ocurrencia de eventos.
Entonces, así de esta manera hemos culminado con la unidad número 1 de la asignatura referente a la contabilidad del efectivo.